Hace un tiempecito, yo creo que ya más de un mes, me llega una información de San Vicente Fundación con un tema muy importante. Y es que en las charlas que ustedes usualmente dan, que se llaman Sábados del Hospital. Sábados del Hospital, hablaron de un tema que se llama trauma abdominal. Esa charla era muy dirigida a población de salud, pero a mí me parece que nosotros entender qué es lo que tenemos aquí como tan cerquita, tan a la mano, qué es lo que contiene la región abdominal y qué puede pasar, mis queridos doctores, si no lo prevenimos o si no se atiende bien. Me parece que es muy pertinente tocarlo en Sana que Sana. Por eso están nuestros invitados de hoy acá, se los voy a presentar. El doctor David Alejandro Mejía Toro es cirujano general justamente de San Vicente Fundación. Bienvenido, doctor, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Atendiendo muchos traumas abdominales. Bastante realmente. ¿Pan de cada día de alguna manera? Todos los días. Todos los días sucede. Y la doctora María Clara Mendoza Arango también es cirujana general y además tiene bajo sus manos, espaldas y todo su organismo la responsabilidad del servicio de urgencias de San Vicente Fundación, es la directora justamente. Bienvenida, María Clara. Muchísimas gracias, Olga. Entonces, supremamente común y son asuntos, los traumas abdominales, que pueden tener un final no muy feliz. Sí, o sea, la mortalidad asociada al trauma de abdomen depende del tipo de origen del trauma, o sea, alta energía, tránsito, ciclistas, caídas de altura, pero lo que es más importante es que reconozcamos que tenemos que consultar en el sitio adecuado con unas expectativas razonables y tener unos cuidados para evitar que se suceda. María Clara, justamente, doctor Alejandro me contaba que el San Vicente Fundación tiene un equipo interdisciplinario y todo un proceso supremamente encaminado a atender como debe ser el trauma abdominal. Claro que sí, o sea, con el pasar de los años o del tiempo hemos ido aprendiendo de los diferentes traumas que han llegado al San Vicente y hemos creado un equipo de trauma que es un equipo multidisciplinario, ¿sí?, encargado de dar respuesta a los traumas que llegan, independiente del tipo de trauma. Hoy pues nos vamos a referir al trauma de abdomen, pero dependiendo de cualquier tipo de trauma estamos en capacidad de responder y dar respuesta en forma oportuna y adecuada. Perfecto, pues los invito a que se sienten y empezamos a conocer con ustedes todo este tema del trauma abdominal y a nuestros televidentes, como siempre, al iniciar el programa abrimos nuestra línea de WhatsApp 305-316-6560, 316-6560. Y yo quiero empezar preguntando, y vamos a mostrar la imagen, Brian, de nuestra zona abdominal, que uno a veces hasta su mismo organismo, María Clara y doctor Alejandro, se le vuelve paisaje, y uno se le olvida todo lo que está contenido. Esto es lo que es la región abdominal, de aquí hasta acá. La región abdominal está entre la reja costal, O sea, aquí, La costilla. Profe, las párese, está en costillas, su casa. Eso, yo le corro esto. la reja costal y la cavidad pélvica. Y tenemos en esa región todos los órganos del aparato digestivo, todos los vasos en la parte de atrás, todos los órganos del tracto genitourinario, excepto pues los genitales externos, y tenemos otros órganos que tenemos que tener en cuenta. Perfecto, ahí está, entonces hígado, estómago, vesícula biliar. Ve, mañana vamos a hablar de litiasis, de enfermedad biliar. Con el doctor Carlos Morales. Ve, ¿verdad? Trabaja en el Hospital San Vicente, excelente, Claro que cirujano de sí, mostrar. qué coincidencia. Intestino grueso, intestino delgado, apéndice. Y tenemos, Brian, la siguiente imagen que también ilustra como la complejidad, doctor Alejandro, de la zona abdominal. Por ahí pasan una cantidad de asuntos muy importantes, ¿verdad? Pues realmente esa foto es de un área que nosotros llamamos retroperitoneo, que están los dos grandes vasos que tiene uno, que es la aorta y la vena cava, ¿de acuerdo? Que esencialmente las lesiones de estos órganos o de estos vasos puede llegar a ser mortal si no se atiende en un sitio adecuado, ¿sí? Ahí también tenemos los dos riñones que también se pueden lesionar en trauma de abdomen, entonces eso es lo que nos hace que sea tan polimodal o la presentación sea tan diferente dependiendo del órgano que se vea afectado y dependiendo del tipo de trauma. Acuérdense que hay trauma penetrante y trauma cerrado. Eso le iba a preguntar, entonces en todos esos órganos que le mostrábamos ahorita a los televidentes y en estas venas y arterias que también se ven en esta gráfica, puede pasar de todo, puede pasar que simplemente se aporree muy duro, puede pasar que se penetre, como dice el doctor, que puede suceder, mejor dicho, de todo, como en botica en estas situaciones. Dependiendo de la cantidad de energía del trauma, puede haber desde arrancamiento de los vasos, fractura de uno de los órganos sólidos, por el aire que hay dentro de los órganos huecos,
puede haber una presión suficiente que lo estalle, y más allá vamos pues a los traumas penetrantes, donde una herida por arma blanca o una herida por proyectil de arma de fuego puede tener una lesión directa sobre cualquiera de estos órganos. Perfecto. Y empezamos a recibir las preguntas que nos hemos encontrado en las calles de Medellín para nuestro tema de hoy, que es el trauma abdominal, lo que puede sucedernos por diferentes motivos en esta región del cuerpo, en esos órganos, venas y arterias que hay allí contenidos. Veamos esta pregunta. Hola, mi nombre es Gina y mi pregunta es, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para el trauma abdominal? Doctor Alejandro, factores de riesgo que ustedes en la consulta hayan dicho es que estos son los asuntos que pueden originar estos traumas. Bueno, es que acuérdense que hay trauma infligido y traumas accidentales. Ok. Accidentales, pues es desde una simple caída por no prestar atención, y los infligidos, que es por el ámbito social que tenemos, los accidentes de tránsito, manejar alcoholizados, ¿sí? Que es una de las principales causas de consulta que tenemos, o por lo menos factores relacionados con el trauma abdominal. Entonces, factores de riesgo como tal son esos, o sea, son factores de riesgo sociales, primero la violencia, segundo los accidentes de tránsito causados, sea por accidente en sí, o porque personas conducen embriagadas o bajo estado de embriaguez, ¿sí? O por no usar los objetos de protección. Perfecto. Aquí entran a jugar las imagencitas que usted me mandó, Brian, mostremos la presentación. Vale, la que me mandó la doctora María Clara, que justamente para contextualizar el asunto y para entender por qué se presentan tantos diagnósticos y eventos con relación al trauma abdominal, están estas cifras, ¿no las tienes todavía? Es que yo estaba hablando aquí con el máster y ya la van a poner. Son cifras que dan cuenta de qué, doctora María Clara, justamente de la mortalidad, de todo eso con relación al trauma. De la cantidad de lesiones que tenemos por accidentes de tránsito en Medellín, con las cifras de Medellín está con vos, de cuántas riñas por agresión atendemos, de estos pacientes cuáles son víctimas fatales y cuáles son heridos, que los heridos son los que es más crítico que tengan una mejor atención para que no sean otras víctimas fatales, porque es muy diferente tener un trauma donde haya una lesión aguda que aunque llegara al mejor hospital en 2 minutos se va a morir, pero si ese paciente tuviera algo que pudiéramos controlar, debe llegar al mejor centro de atención en un tiempo que nosotros llamamos la hora dorada. En el trauma hay un periodo de tiempo que son los primeros 60 minutos donde uno puede cambiar el segundo pico de mortalidad en trauma en todas las áreas, porque si yo lo intervengo rápidamente, tengo un banco de sangre a mi disposición, tengo equipos para poder hacer los procedimientos y el personal adecuado, quirófanos, puedo evitar que los pacientes fallezcan y disminuir las consecuencias. Y en la vida real eso sucede, doctor, es decir, uno como ciudadano de a pie, le toca ver un accidente, está muy lejos de una clínica, tendríamos que hacer un curso de primeros auxilios acá, pero lo ideal es qué hacer en esos casos. Siempre lo he dicho en todas las conferencias que he dado, y es comunicarse con el 123. En Medellín tenemos una ventaja, y es que están muy bien capacitados los de atención prehospitalaria en atención de este tipo de trauma, de este tipo de víctimas, y también tienen muy claro al lugar que, dependiendo la severidad del trauma que presente el paciente, o sea, a dónde lo van a llevar. Como decía María Clara, o sea, la cosa no es el hospital que esté más cercano, sino el que tenga los recursos suficientes para poder atender la severidad del paciente. Claro. ¿Sí? Y acuérdese que María Clara ya lo dijo, van desde pequeños raspones, como lo dijiste tú al principio, ¿sí? Hasta lesiones que son supremamente graves y que pudieran ser mortales. Perfecto, vamos a pasar, Brian, las imágenes en el orden que las tenemos en el libreto. Entonces, la primera imagen que tenemos es mortalidad en trauma, después de esas imágenes que teníamos ahí como a la manito. En el orden, la primera. ¿Listo? Eso es lo que les quería mostrar, pero no está el gráfico completo, no sé qué problema pudo haber ocurrido, pero tenemos que tener claro que hay 3 momentos en que una persona con trauma puede fallecer. Y una es si el evento es crítico, una ruptura de un gran vaso, un arrancamiento del hígado, del vaso, cualquier otra de esas lesiones que no hay nada que hacer. En esa primera hora ya vienen otras lesiones, si el sangrado es menor o moderado, pero llega donde un cirujano que lo opere rápido, donde si se perforó un intestino o el tracto urinario, se controla y se sutura para que no haya una
peritonitis y complicaciones. Esos son los que atendemos y que me modifican la mortalidad, y el último pico de mortalidad está en las complicaciones. Yo tengo un trauma mayor, sobrevivo gracias a un buen cuidado en el hospital, pero luego tengo riesgo de que me den infecciones asociadas a la unidad de cuidados intensivos, que el hígado que se me fracturó, se infartó una parte o le dio un absceso, y fallecen en el tercer pico de mortalidad del trauma, Dios, en 2 a 4 a 6 semanas, dependiendo de complicaciones infecciosas. Esto es lo que les quería mostrar. Cuéntanos, María Clara. Entonces, en los primeros minutos es cuando fallecemos, porque el evento traumático es gravísimo, y en esta primera hora es donde podemos controlar con una atención médica suficiente, preparada, protocolizada, en un centro de atención adecuado, podemos evitar perder ese tiempo cuando el paciente llega y se le puede hacer lo que requiere. Perfecto. Y luego está la tercera pico de mortalidad, como lo ven ahí, en las complicaciones infecciosas, que son tardías. Perfecto. Sigamos haciendo un recorrido porque estas imágenes me parecían muy ilustrativas. Como hablando de las causas, si son por riñas, si son por accidentes de tránsito, si son por accidentes laborales. Tenemos los enfoques desde las tres áreas importantes de lesiones por trauma. Y en Antioquia puede ser porque tengamos un gran porcentaje de personas con afiliación a régimen laboral, o sea, aquí declaramos y la mayoría de las personas trabajan en forma oficial, no informal. Tenemos de los trabajadores declarados, más o menos el 10% sufren trauma. O sea, eso es valdría la pena que desde las empresas se hiciera un enfoque hacia la prevención de los accidentes asociados al trabajo. Y ahorita miremos las cifras con relación a accidentes de tránsito y su incidencia en el asunto del trauma abdominal, doctor Alejandro. También los accidentes de tránsito son supremamente relevantes como una causa. Sí, si podemos ver ahí, miren cómo a medida que va pasando el tiempo, o sea, se ha ido incrementando. Lo que llama la atención con los accidentes de tránsito es que sí, se incrementó, pero el problema es que la severidad es diferente por la evolución de los vehículos que manejamos ahora. O sea, si nos comparamos con hace 20 años, las motocicletas... Que nos poníamos cinturón de seguridad. Claro, es correcto. O sea, no usaban casco, no usaban cinturón de seguridad, los vehículos eran más lentos, las calles eran más pequeñas. Ahora incrementamos la velocidad, si tengamos algunas restricciones, se incrementó la velocidad, se incrementaron las motocicletas de alto cilindraje, lo que hace que el trauma que se presente, a pesar de que es una cifra importante, la gravedad es mucho mayor. Perfecto. La alcaldía de Medellín, las autoridades, por eso nos cantaletean tanto, ¿cierto? Que manejemos con precaución, que no mezclemos alcohol con conducción, que nos pongamos los implementos, como decía el doctor Alejandro. Este es un asunto de vida o muerte, ¿no? Sí, tenemos que ser muchísimo más respetuosos, no solo por nuestra vida, sino por la del otro, al hacer caso de toda la normatividad que lo que tiene como intención final es protegernos a nosotros y a la sociedad. Ajá, claro que sí. Sigamos haciendo este recorrido, hablando de pacientes que llevan en particular al servicio de urgencias del San Vicente Fundación por consecuencias de un trauma abdominal, doctora María Clara. Tenemos que, es muy importante y por eso tenemos que modificar la cultura o hablar de prevención en Medellín, que si nos comparamos con otras latitudes, nosotros todavía tenemos una gran cantidad de lesiones por violencia, por riñas entre personas, por delincuencia común. Hemos disminuido en la violencia asociada a los eventos armados, pues a la guerra y este tipo de situaciones, pero tenemos que modificar nuestro comportamiento para ser más comprometidos con proteger la vida, proteger al otro, o sea, ser más tolerantes, no tomar en exceso. Si usted va a tomar, quédese en su casa con la gente que se lo aguanta cuando está en malas condiciones. Exactamente. Pero bueno, por lo menos no se accidenta. Sigamos conociendo inquietudes, preguntas de nuestros televidentes con relación a nuestro tema de hoy. Hoy con San Vicente Fundación estamos hablando del trauma abdominal. Hola, mi nombre es Silvia y quisiera saber qué edades son las más propensas a sufrir traumas abdominales. ¿Chilena o argentina, Silvia?
A mí me sonó como a chilena. Sí. Desde Chile nos pregunta Silvia, ¿cuáles son las edades más propensas, sobre todo pensando en algo que tú me decías, los diferentes asuntos con relación a las edades y el trauma abdominal, María Clara? Entonces, tenemos que el trauma es más frecuente en las personas jóvenes y es crítico, es que es en las personas en edad productiva. Por eso es que tenemos que identificar que es el joven o el adulto joven o el trabajador el que si tiene una consecuencia crítica de un trauma puede tener secuelas o disminuir la productividad. Y hablábamos también de que hay que tener en cuenta un área específica de riesgo que son los pacientes menores en accidentes deportivos o en el trauma escolar, que tenemos que reconocer como una corresponsabilidad de nuestras instituciones educativas y los sistemas de salud. Y en los adultos mayores también se puede presentar trauma En todas. abdominal. Es que todas las edades. el trauma, o sea, Ser una persona, Tenem- hombre o mujer, en cualquier edad factor de tenemos riesgo de presentar trauma Tener abdominal. abdomen es el factor Sí, de tener riesgo. abdomen es un factor de riesgo. Entonces, obviamente la severidad cambia dependiendo del tipo de edad, que esa sería la pregunta. O sea, ¿a qué edad se presentan los traumas más severos? Generalmente Eso. es entre la adolescencia, o sea, que es lo que decía María Clara, ¿sí? 14, 15 años, porque ya están empezando a conducir motocicleta y a manejar carros y a ingerir bebidas alcohólicas, hasta los 35, 36, donde empieza a disminuir el pico, ¿sí? Pues ya obviamente uno ya a los 36 años tiene que tener algo más de insight, por decirlo así, ¿sí? Sí, más conciencia, ¿no? Un poquito más de conciencia. Entonces, varía es la gravedad del trauma, pero usted desde que nace hasta que se muere, tiene riesgo de presentar trauma abdominal. Y depende de esa severidad, es que yo me los imagino ustedes en urgencias, yo creo que cada 2 o 3 días en el programa digo que admiro mucho a los médicos, yo digo, Dios mío, usted llega a una persona y ustedes ser capaces de escudriñar y de darse cuenta qué tan severo es el asunto, uno implicará una atención más relajada, otro una intervención muy grande, y uno llevar a una persona con un trauma abdominal bien complejo a un sitio, a una institución de salud que no tenga el nivel necesario. Dios mío, ¿uno qué hace? Eso es una de las cosas que estamos tratando de trabajar con la Secretaría de Salud de Medellín y es muy importante que la población en general reconozca las redes. Reconocer las redes nos permite saber, de acuerdo al tipo de lesión y a los recursos que tiene cada institución, dónde debo consultar, y eso nos puede llevar a tener mejores resultados. Supremamente importante. Y hablando de hacer red, nuestra siguiente sección, Noticias Sana que Sana, con una enfermera del San Vicente Fundación que nos va a ahondar un poco más sobre el tema. Noticias Sana que Sana. Viviana Mesa Cifuentes, enfermera de San Vicente Fundación. Bienvenida, Sana que Sana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pan de cada día, como nos decían tus compañeros, el asunto de trauma abdominal allá en San Vicente. Totalmente ¿Tú cierto. estás en urgencias? Sí, yo soy una de las enfermeras de urgencias y como han dicho mis compañeros de trabajo, es un servicio donde atendemos a diario accidentes de tránsito, pacientes con trauma abdominal que llegan en condiciones graves a nuestro servicio. Generalmente la condición es de gravedad cuando llegan Generalmente a nuestro servicio llegan pacientes de condición grave, pero también tenemos otros pacientes que llegan con condiciones leves de trauma abdominal. Cuando llegan allá, en particular a San Vicente Fundación, ¿consideras tú que se les ha prestado la atención adecuada? Es decir, yo insisto, si uno se encuentra con una situación de estas, primero llame al 123, pero llegan de la manera adecuada generalmente para ya ser atendidos por ustedes. Bueno, eso se divide en el paciente que viene de una atención prehospitalaria porque sufrió un accidente de tránsito y llamaron al 123, llegó una ambulancia que está con un personal adecuado para atender el paciente, y aquellos otros pacientes que llegan de manera esporádica, que son los pacientes que tuvieron un trauma en su hogar, que llegan en un taxi, no en las mejores condiciones de traslado, pero que también vienen con una condición grave de trauma. Es una atención absolutamente interdisciplinaria, un equipo especializado quien debe llegar a evaluar para saber cómo proceder con ese paciente. Completamente cierto. Nosotros en el hospital estamos trabajando en un equipo de trauma que tiene un equipo multidisciplinario donde se encuentran el personal adecuado para atender todo tipo de trauma abdominal. Desde las redes, que ya nos había hablado la doctora María Clara, nosotros tenemos cómo nos comuniquen y cómo nos avisen qué tipo de pacientes nos van a traer, y eso es lo que está trabajando la Secretaría de Salud en Medellín para tener un centro
una comunicación clara para saber a qué sitios deben llevar los pacientes cuando hay un accidente y cuentan con el servicio de ambulancia. Entonces eso depende mucho para que haya una mejor atención y haya una disminución en las comorbilidades y la severidad de pronto de las consecuencias de ese trauma en el paciente. Hablando de prevención, que es tan importante, Viviana, ¿a ti te llegan traumas abdominales producto más de riñas, más de accidente de tránsito? ¿El asunto está muy empatado? ¿Son asuntos que se pudieron haber prevenido? Bueno, a ver, en nuestra ciudad y en el contexto pues, de nuestro país, generalmente es más por accidentes de tránsito y por trauma, por violencia. Nuestro contexto pues, se podría prevenir. Igual hay pacientes que llegan, casi todos están asociados al consumo de alcohol, entonces los fines de semana aumenta. Pacientes que alcoholizados van por zonas no son muy seguras, por intento de robo, entonces llegan con traumas penetrantes. Aquella persona que el fin de semana se fue a tomar sus traguitos, no tuvo la precaución de dejar su carro en la casa, su moto, entonces tienen accidentes, son cosas prevenibles. Tanto esto que es asociado a los accidentes de tránsito con licor, como la violencia, pues uno tiene que protegerse también y tratar de no ir a sitios muy inseguros, pueden ser prevenibles. Muchos de esos traumas abdominales que llegan al San Vicente terminan en cirugías como tal, bien complicaditas. Muchísimos por el tipo de trauma que atendemos. Entonces los pacientes con heridas abdominales penetrantes terminan en cirugía, pacientes que en un accidente de tránsito el trauma fue cerrado, pero que fue de alto impacto, también pueden terminar en cirugía. O sea, nuestro servicio de urgencias atiende pacientes con unos síntomas y unos signos más bien que dan para una gravedad, pero también atendemos pacientes que tuvieron un trauma leve. Lo que quisiera que todos entendiéramos es que como nuestro servicio de urgencias tiene una larga trayectoria en nuestra ciudad, todos quieren que llegar a nuestro servicio y ser atendidos. Desde hace, ya va a ser 2 años, el país asumió lo que era trabajar con un sistema de triaje. Entonces yo quiero hacerles la cuña que cuando las personas llegan a nuestro servicio de urgencias tengan un poco de paciencia. O sea, yo entiendo que todos queremos ser atendidos en un mismo momento, que para cada uno su dolor es el más grave. O el de su familiar. O el de su familiar es el más grave, pero necesitamos que entiendan que hay un sistema de triaje en el cual se clasifica la gravedad del paciente y que en medida de esa clasificación que hacemos en cada servicio de urgencias es que los vamos a atender. Entonces, cuando llega un paciente esporádico por un golpe, llevan a su hijo porque jugando fútbol recibió un balonazo y al mismo tiempo nos llega un paciente con una herida penetrante, con una herida por arma de fuego, pues según la sintomatología, según los signos y la gravedad, los vamos a atender al primero. Y hay centros que pueden atender cosas leves, entonces que entiendan que las redes de urgencia se congestionan muchas veces porque no todos saben a dónde deben consultar por ese tipo de traumas. Y a propósito de eso, de lo que deberíamos respetar el asunto del triaje, yo he escuchado gente que diga, vaya, llore, grite, diga que se está muriendo para que lo atiendan en urgencias, y mire la consecuencia, de pronto dejan de atender a alguien que en realidad sí, literalmente estaba ya muy mal, por atender a alguien simplemente por salir rapidito de eso. Me imagino que puede suceder. Sí, sucede muchas veces, pero para eso tenemos un personal calificado haciendo triaje que identifica, pues es que una cosa es simular algo, pero tu cuerpo está identificando y te está mostrando que tienes alteraciones que definen una gravedad. Entonces, pues es muy triste que la gente trate de engañarnos, pero como por personal calificado, pues obviamente que no se les puede engañar. Antes de seguir retomando el tema, vamos a hablar de rehabilitación para pacientes con trauma, pero ya que tocó usted el tema del triaje, pedagogía chiquitiquitica, ¿cómo es el cuento de 1 hora, 2 horas, media hora? ¿Cómo es la clasificación se hace según una normativa que está desde el 2015, entonces está clasificación de triaje 1, 2, 3, 4. Los pacientes clasificados en triaje 4 son los pacientes que pueden consultar, o sea, que pueden esperar para una cita. Y son los que van a ser redireccionados. Cuando llegan a nuestro servicio, entonces hay un sistema de triaje, son atendidos por médico o enfermera en triaje, según la sintomatología y los signos y la gravedad los clasifican. Entonces la persona con un triaje 4 puede ir a otra parte a consultar, se le hace su traje, se le explica dónde debe ir. También hay una red ya que se llama SIGA, que la hemos estado utilizando para darle prioridad a esos pacientes. Entonces salen de triaje y son redireccionados a una oficina, por decirlo así,
quien le garantiza que en 24 horas le están dando una cita en su red de atención, sea según su EPS. Es el 4. Sí. El 3 también, algunos de ellos van para cita prioritario. Algunos tienen que quedarse hospitalizados y deben pasar a nuestro servicio de urgencias, pero lo que son el 1 y el 2 son los pacientes que deben llegar a nuestro servicio, que son atendidos, que tienen que tener un manejo inmediato o a un término corto de atención. Bueno, perfecto. Retomemos un poco lo que veníamos hablando de trauma abdominal y el servicio que se presta en San Vicente Fundación. Llega el paciente, se le diagnostica, se le interviene, se hace lo que se tiene que hacer, viene algo importante que es la rehabilitación, ¿no?, de un paciente con trauma abdominal. Bueno, en rehabilitación el hospital tiene todo un equipo interdisciplinario que también incluye nutricionista, porque un paciente que tenga un trauma abdominal tiene que empezar nuevamente con las dietas, nuevamente ingerir vía oral, probar esa vía oral, entonces va a entrar un equipo de nutrición a evaluar el paciente. Si es un paciente que definitivamente necesite otro tipo de vía para alimentarse, pues también tenemos gastroenterólogos. Es un proceso largo, es un proceso que si es manejado con un equipo calificado, pues es muy llega a feliz positivo para nuestro paciente. Entonces la rehabilitación se puede dar por nutrición, por gastroenterología, el centro de rehabilitación ya con otro tipo de lesiones, en caso de que, pues, digamos, tenga que utilizar una sonda porque tuvo una lesión, entonces tenemos un equipo que le va a enseñar a ese paciente cómo manejar una sonda porque tuvo una lesión en la vejiga. Entonces va a tener una sonda por un tiempo, entonces va a tener un apoyo, cómo va a manejar la sonda, cada cuánto tiene que ser cambiada. Entonces tenemos todo un equipo que nos puede apoyar a ese paciente a que su rehabilitación sea mucho más llevadera y que salga mucho mejor de todo este proceso del trauma. Pero lo ideal sería hablar siempre de prevención, La que prevención. no llegáramos de allí al trauma, y por eso me parece muy interesante haber tocado, estar tocando este tema en Sana que Sana, que hablamos mucho. Por ejemplo, siempre se habla del riesgo cardiovascular, de prevención de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, de todo ese tipo de asuntos, y se le olvida a uno que es que tenemos todos estos órganos en riesgo, Sí. y que si no lo cuidamos podemos tener terminar. graves consecuencias. Mensaje para terminar esta partecita de la entrevista, Viviana, con relación a la prevención del trauma abdominal. Bueno, yo creo que lo más importante es saber que si no nos cuidamos nosotros mismos, vamos a tener graves consecuencias. Entonces no asocien el licor con manejar, con conducir, no se arriesguen, pues de todas maneras la ciudad es peligrosa, cuídense ustedes mismos, si van a tomar que sea en sitios seguros. Con los niños tengan cuidado, que no se caigan de balcones, que no haya sitios riesgosos en una unidad, en su propia casa. Con las personas mayores de edad, acompáñenlos, eso también es un riesgo, una caída, un golpe para ellos también es riesgoso. Todo empieza por casa, o sea, uno mismo tiene que procurar el cuidado. Y no sea peleón, porque las riñas también son un motivo supremamente La importante. tolerancia, muy importante la tolerancia. Perfecto. Y la red, que tenemos que apoyar, como ciudadanos nosotros del común, ¿cómo podemos ayudar a que un paciente sea bien remitido? Un paciente sea bien remitido, si tiene un accidente, llamar a las personas indicadas. El 123 te Es lo brinda primero. atención. En un accidente usted puede colaborar llamando, porque muchas veces al tratar de trasladar pacientes lo que estamos haciendo es un daño. Llamamos al 123, ellos ubican una ambulancia que esté cerca, que le brinde la atención adecuada. Igualmente ellos ya tienen un centro como de remisión para ubicar el sitio, el hospital, la clínica, que tenga los recursos adecuados según el tipo de trauma, y dan aviso a esa institución para que haya una remisión y se espere el paciente de la manera adecuada. Perfecto. Con el equipo disponible. Uno no tiene que ser un experto socorrista para ayudar en este tipo de casos. Coja su celular, marque 123, ahí Esa es la empieza, ahí mejor se activa ayuda. la red. Esa Vale. es la mejor ayuda para todos. Viviana, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Seguiremos hablando de trauma abdominal con San Vicente Fundación cuando regresemos de nuestra primera pausa para comerciales en Sana que Sana. Hoy
Hoy en Sana que Sana estamos hablando del trauma abdominal, pero muy enfocados a la prevención, porque como bien nos lo decían nuestros especialistas, los accidentes de tránsito y las riñas juegan un papel muy importante en el origen de esos traumas abdominales, que como afectan a tantos órganos, venas y arterias que tenemos contenidas en esta parte de nuestro cuerpo, pueden tener consecuencias fatales. Sobre el trauma abdominal, esta causa más muertes en las personas jóvenes en edad productiva que el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. En Medellín, entre enero y julio de este año, como consecuencia de accidentes de tránsito, se han registrado 129 muertes y más de 14.000 personas heridas por traumas abdominales. Esas son cifras justamente que me brindan del área de comunicaciones de San Vicente Fundación y que dan cuenta de la importancia de prevenir los traumas abdominales. Continuamos hablando con nuestros invitados de hoy. La doctora Viviana, la enfermera Viviana que entrevistábamos ahorita, hablaba justamente de la importancia de no saturar, doctor Alejandro, los servicios de urgencias. Eso es pan de cada día, me imagino que no solo en San Vicente Fundación, sino en cualquier centro hospitalario. No falta el que quiere buscar una incapacidad porque está en Guayabaito o el hipocondríaco, qué sé yo, estoy inventando. Pero el caso es que hay que respetar los servicios de urgencia. No, no estás inventando. Realmente eso es lo que pasa. O sea, si saturamos un servicio de urgencias, al momento de que tengamos que responder ante una emergencia, como tal, no vamos a tener la capacidad de respuesta, ¿sí? La respuesta o la capacidad que tienen todos los hospitales de Medellín, ¿sí? Se gasta o se consume a medida que vayan llegando las personas, ¿sí? Es decir, el personal está ocupado brindando la atención a un paciente que no está tan grave. Entonces, respetemos los servicios de urgencias, tengamos la conciencia de que si usted simplemente tuvo un golpe con una silla o con una mesa, no tiene que ir al hospital, a los hospitales más grandes de la ciudad a que lo miren, porque la tendencia de todo, vaya para que le hagan una imagen, vaya para que le hagan una tomografía o una ecografía, sin eso no. Podemos utilizar los hospitales de menor complejidad, ¿sí? Para poder que les clasifiquen y que los redirijan a donde necesite ir. Diferente a los pacientes que tienen un accidente de tránsito o una herida por una puñalada, por decirlo así, o una herida por proyectil de arma de fuego, ¿sí? Ese paciente con toda seguridad sí va a necesitar un nivel de complejidad mucho más alto, ¿de acuerdo? Perfecto. Doctora María Clara, y usted como jefe de servicio de urgencia sí que debe padecer este asunto, ¿no? Tenemos una situación con el sistema de salud y con las expectativas que tenemos por una cultura tan inmediatista de que yo quiero las cosas ya. Entonces, lo que tenemos que reconocer es que cada vez que usamos algo ya, estamos usando un recurso limitado que podría ser necesario para mi familiar, amigo, hermano, primo, que tenga un evento más crítico y que los recursos son limitados. Tanto así, y eso es un fenómeno nacional, el asunto que hablaba Viviana del triaje, eso es una ley, ¿no? Como tal, esto es nacional. El triaje existe desde 1800, desde las épocas de guerra, tratando de encontrar qué pacientes estaban priorizando. Pues. Sí, o sea, es escoger quienes, hagamos lo que hagamos, no se van a salvar y no gastar recursos en ellos, porque en el tiempo en que trato a un paciente muy enfermo con alto riesgo de muerte, puedo haber tratado 3 medianamente enfermos con alta probabilidad de sobrevivir. Eso también lo usamos en emergencias y multitud de lesionados, pero desde hace 2 años que salió la resolución, el objetivo es que eduquemos al usuario de los servicios de salud para que de verdad use el recurso que necesita. O sea, si lo que yo necesito es una atención por algo de meses, yo debo pedir una cita. No hoy que me dolió un poquito más y tenía tiempo, me voy a un servicio de urgencias. Perfecto. Doctor, y hablando, ese es un tema, nos estamos saliendo un poco del camino, pero me parece muy, muy importante, y es el tema de los niveles de complejidad de los hospitales. Saber uno, obviamente entre más alto el nivel de complejidad es porque es absolutamente especializado, como el de ustedes, ¿cierto? Y otros que hay en la ciudad. De ahí para abajo, ¿cómo se miden esos niveles de complejidad, doctora? Una cátedra de ese tema me parece niveles de interesante. complejidad, ok. Sí. Entonces, en Colombia tenemos 4 niveles del 1 al 4. El 1 es el de menor complejidad, que son básicamente las unidades funcionales que tienen un médico general y personal de enfermería. Que son los centros de salud correcto, normales, barriales. Centros de salud, correcto, donde vamos. ¿Ahí qué pueden atender? El hospital de pueblo ese. El hospital de pueblo. Hospital de pueblo. ¿Ahí qué pueden atender? Pues realmente definir
qué tipo de atención necesita el paciente. O sea, el hacer un médico diagnóstico. general está en capacidad de redirigir el paciente a un centro a un centro de atención de otro nivel Más de no de complejidad. intervenir como tal. Correcto. Dependiendo de la Algunas veces el médico general está en capacidad de hacer algunos procedimientos que nos ayuden a disminuir el impacto de ese trauma. ¿Sí? Como manejo del dolor, colocar líquidos para que el paciente no se deshidrate, estabilizarle un poquitico la presión, específicamente en los pueblos que el traslado es un poco más prolongado a los barrios, pues. El segundo nivel son las unidades intermedias, por decirlo así, y algunas clínicas privadas donde cuentan con unas especialidades básicas. ¿Cuáles son? Anestesiología, cirugía, ginecología, medicina interna, pero por lo que nos compete a nosotros, tienen un cirujano general. Capacidad de definición, sí tienen capacidad de definir algunos tipos de trauma. ¿Definir es? Definir es, Le hace definir en definir es términos llevar a cirugía al paciente, Ok. ¿sí? Y tratar de controlar algún tipo de lesiones. Un trauma de hígado lo pueden manejar allá con una observación adecuada del cirujano. Lo que sí es cuando ya se le sale de las manos, es decir, tenemos un trauma vascular complejo o un trauma hepático complejo, ese paciente va a necesitar de especialidades diferentes. ¿Qué tipo de especialidades? Ya en tercer y cuarto nivel, cirugía de trauma, cirugía vascular, cirugía de tórax, hemodinamia o radiología intervencionista. O sea, es un nivel de complejidad mucho más alto para traumas más severos de los que pueden El cuarto es el más alto de todos. el cuarto es el más alto, sí, que básicamente es el que cuenta con todas las especialidades más trasplante. Ajá. Voy a hacer una cuña aquí, Claro. ¿sí? Y es el banco de sangre. Ok. Generalmente los pacientes con trauma abdominal complejo, que es lo que atendemos nosotros, Necesitan transfusión. claro, un recurso que nosotros necesitamos y que nos ayuda a salvar vidas es el banco de sangre y van a necesitar transfusiones. Entonces, yo generalmente les hago la cuña a los familiares, es, vea, tuvimos que utilizar 4, 5, 10, 15, 20 unidades de glóbulos rojos, eso se consume. Si usted no me dona el próximo que venga, no voy a tener la forma de responder. Entonces, hago esa cuña y es, donen sangre, donemos sangre, ¿sí? Total. La vamos a necesitar de aquí en adelante y el resto de la vida de todos vamos a necesitar sangre, entonces, por favor, ayúdenos con eso. Perfecto, muy buena cuña, me parece maravilloso. Y una pregunta, doctora María Clara, volviendo al tema de trauma abdominal, para uno no sobreactuarse y llegar a un servicio de urgencias y saturarlo, ¿hay pautas para determinar si un trauma abdominal es severo? Sí, nosotros tenemos varias herramientas de medición de la severidad o la cantidad de energía que consume un trauma. Ejemplo, un accidente de tránsito a 10 kilómetros por hora no tiene la misma cantidad de energía transmitida que un accidente a 100 kilómetros por hora. Fácil de diagnosticar. No es lo mismo una caída de un murito que una caída de un tercer piso. Entonces, si el accidente parece que hay una violencia superior en la situación de que ocurre, eso probablemente requiera un apoyo, que probablemente requiera una imagen. O sea, si yo tuve un accidente de tránsito a alta velocidad y el otro ocupante del vehículo falleció por el trauma inmediato, probablemente ese paciente requiera una tomografía de abdomen, puede que esté sangrando, o sea, puede haber muchas cosas y uno tiene que tener claro en ese caso que es mejor un centro de alta complejidad. Perfecto, hay que también guiarse mucho por el instinto, ¿no? También. Que también es importante. Seguiremos hablando de trauma abdominal y seguimos ahora con Noticias Sana que Sana. Hoy en Sana que Sana estamos hablando sobre trauma abdominal. Cuando hay un trauma abdominal, generalmente se ven afectados órganos como el páncreas, el hígado, riñón, estómago, intestinos y vasos. Estas lesiones es probable que requieran una larga hospitalización y podrían llevar a la muerte en caso de no ser atendidas de la manera adecuada. Por eso, lo importante es prevenir con relación al trauma abdominal. Y seguimos hablando con nuestros invitados de San Vicente Fundación, a quienes les preguntaré qué temas en particular nos falta para ir rematando nuestro tema de trauma abdominal, doctor. Bueno, María Clara ahorita habló, hemos hablado siempre de trauma en accidentes de tránsito y todo eso. Acuérdense en que pues, lo podemos dividir básicamente en dos, que es trauma penetrante y trauma cerrado. El trauma cerrado es cuando no hay una herida evidente. Pero ¿sí? puede haber una hemorragia por ahí. Correcto, no hay una herida evidente en la cavidad o en la pared abdominal. ¿Sí? Porque también dentro de la cavidad abdominal o dentro del trauma abdominal hay lesión de la pared abdominal. O sea, usted puede hacer un hematoma de la pared abdominal y ese hematoma necesita de pronto, ¿sí? Intervención quirúrgica. Es poco común, pero puede ocurrir.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que generalmente el trauma cerrado, el trauma en accidentes de tránsito se ve acompañado de trauma de otras cavidades, es decir, cuando usted se golpea en el carro, usted no se golpea solamente el abdomen, Claro. sino generalmente usted se golpea el tórax y la cabeza, que en moto es la que está más expuesta, en carro menos expuesta, pero siempre se debe descartar ese tipo de trauma. Entonces, cuando hablábamos de qué hacer cuando se presente un paciente con trauma abdominales, dependiendo el tipo de trauma, o sea, si es un paciente que tuvo un accidente de tránsito severo, un motociclista que se cayó en la moto, no haga nada, llame al 123, vigile la zona, pues para que no vaya a venir el carro que está atrás y atropelle y le incremente la lesión. Por favor. ¿Sí? Entonces, asegure el área, llame al 123 que ya los de atención prehospitalaria saben qué tienen que hacer. Listo, esa es su mayor ayuda. Si ya usted está en una parte lejos que le toca transportar el paciente, pues hay cosas que usted debe tener en cuenta, o sea, dependiendo si el paciente está consciente o no está consciente, ¿sí? Eso hace definir cómo lo va a transportar. Si el paciente está inconsciente, definitivamente usted lo que necesita es una ayuda, alguien que sepa, por lo menos un rescatista, cómo inmovilizar el cuello para no hacer otra lesión, Claro. ¿sí? Porque ya nos toca expandirnos a un área más grande que el abdomen, ¿sí? Es tórax, cuello y cabeza, ¿listo? Y con respecto al trauma abdominal, de hecho, por eso tenemos fama con el trauma penetrante, y es que entre más rápido llegue, la supervivencia es mucho más alta, pero generalmente cuando es una puñalada o es un balazo, se va a circunscribir a ese tipo de región, o sea, a región abdominal, o sea, que ahí nos vamos a enfocar, ¿listo? Ese paciente sí se beneficia de que usted lo lleve pronto al servicio de urgencias. Perfecto. Doctora, y para ir ya terminando un minutico, terminemos con lo que empezamos, con prevención, si le parece, de trauma abdominal. Lo más importante es que cada cual de nosotros sea responsable de su actuar en la sociedad, tolerantes, respetuosos de la norma, control de licor y otros psicoactivos, evitar la violencia, reconocer cuál es su posición en el sistema para participar, sea consultar o sea reconocer. Y para la prevención del trauma abdominal en nuestras familias, en nuestra comunidad, reconocer qué riesgos corremos, si tenemos que andar en bicicleta o en motocicleta, usar las herramientas de protección adecuadas, si vamos a conducir que sea a la velocidad determinada. No, yo pienso que lo más importante es conciencia, conciencia que hacemos parte de la sociedad. Y que no hagamos parte de esas cifras de heridos y de muertos a causa del trauma abdominal. Al doctor David Alejandro Mejía Toro, cirujano general, y también a la cirujana general María Clara Mendoza Arango, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas Y al San Vicente Fundación por prestarnos este ratico, y también a la enfermera Viviana Mesa Cifuentes. Terminamos por hoy Sana que Sana, como siempre recordándoles que tenemos dispuestos para ustedes nuestros productos del canal Televid en esta Navidad, que son el reloj y el aviso navideño, que ustedes pueden solicitar a domicilio en el 322-9050, opción 1. Y como les decía al principio del programa, María Clara, mañana el cirujano colega Carlos Morales de San Vicente Fundación va a estar con nosotros y vamos a hablar de un tema bien maluquito también que se llama litiasis vesicular. Eso como que es bien molesto, ¿no? Cuando da cólico es muy molesto. Porque a veces es asintomático, eso estuve leyendo por allí. Pues mañana entonces hablaremos de litiasis vesicular, que es nada más y nada menos que cálculos en la vesícula biliar. Feliz resto de jueves para todos y gracias por estar en Sana que Sana. Hasta mañana.